Hola, estás en Reduce el Daño con Psicoactivos. Yo soy Álvaro Alejandro Ávila, médico emergenciólogo, experto en intoxicaciones y en sustancias psicoactivas. Hoy vamos a hablar de MDMA y SPID. Los reportes de las organizaciones que hacen análisis de sustancias han mostrado que la tableta de MDMA o éxtasis está viniendo mezclada con SPID o anfetamina. ¿Cuál es el problema de esta mezcla? Resulta que MDMA es una sustancia empatógena y estimulante. SPID también es una sustancia estimulante. Al combinar dos estimulantes, aumentas el riesgo de los efectos negativos. ¿Cuáles son los efectos deseados de MDMA? Cuando consumes MDMA, estás buscando aumentar la empatía, aumentar la energía y aumentar la forma de socialización. Cuando consumes SPID, estás buscando también aumentar la energía. ¿Qué pasa en tu cuerpo al consumir estas sustancias? Aumenta en tu cerebro la concentración de noradrenalina, dopamina y serotonina. Cuando combinas estas dos sustancias, vas a tener un aumento exagerado de estas sustancias y por lo tanto el riesgo de malos viajes, el riesgo de efectos negativos como irritabilidad, taquicardia, hipertensión, arritmias cardíacas y peor aún, la psicosis anfetamínica. ¿Qué es eso? Eso es un efecto que produce la anfetamina cuando consumes dosis muy altas o cuando la combinas con otro estimulante. Entonces, ¿qué pasa allí? La persona puede hacer paranoia, irritabilidad, impulsividad y agresión. En cuanto al potencial de dependencia, resulta que MDMA es una sustancia que tiene un potencial de dependencia psicológico alto, pero un potencial de dependencia física bajo. Cuando combinas con una sustancia como SPID, que tiene un potencial de dependencia tan alto, puedes aumentar el riesgo de pasar de un consumo recreativo a un consumo abusivo. Y entonces vas a empezar a abusar de la sustancia. Por eso mi recomendación como médico es, primero, no consumas drogas. Segundo, si tú consumes MDMA, antes de consumirla, mejor analiza la sustancia. Tercero, no la consigas con desconocidos. Cuarto, si vas a eventos masivos o vas a fiestas o vas a rumbas, es mejor que busques el servicio de análisis de sustancias para saber qué vas a consumir. Recuerda, dosifícate, no te pases.